Bienvenidos nuevamente a Cacho y Asociados, tu guía legal y contable. En nuestro canal educativo, nos complace compartir conocimientos y experiencias en los campos de contabilidad, derecho y auditoría, brindando orientación y asesoramiento financiero y legal a estudiantes, profesionales y entusiastas. En este episodio, abordaremos un tema crucial: fraude financiero y auditoría forense. Exploraremos las fases clave de una investigación forense, estrategias para la detección y prevención de fraudes financieros y su importancia en procesos legales y penales. Empecemos. Fases clave de una investigación forense. La preparación y planificación son el punto de partida crucial en una investigación forense. Antes de adentrarse en la recolección de pruebas y el análisis, es fundamental establecer una estructura sólida para la investigación. Esto implica definir claramente los objetivos y metas de la investigación, entendiendo qué tipo de fraude se sospecha y qué se busca demostrar con la investigación. Es esencial establecer expectativas realistas y alcanzables para el proceso de investigación. El siguiente paso implica la formación de un equipo investigador competente y multidisciplinario, compuesto por expertos en distintas áreas relevantes, como contabilidad, informática forense, derecho, psicología forense, etc. Cada miembro del equipo debe comprender su rol y responsabilidades en la investigación, así como también coordinarse eficazmente para maximizar la eficiencia y la efectividad de la investigación. Asignar recursos adecuados, incluyendo personal, tecnología y financiamiento, es esencial para garantizar que la investigación se realice de manera adecuada y exhaustiva. Esto implica identificar las herramientas y tecnologías forenses necesarias para recolectar, analizar y preservar las pruebas de manera efectiva. Es igualmente importante considerar y anticipar posibles desafíos y riesgos que podrían surgir durante la investigación, como obstrucción de pruebas, desafíos legales o resistencia de personas involucradas. Estos riesgos deben ser evaluados y se deben establecer estrategias para superarlos y asegurar que la investigación se realice de manera ética, legal y efectiva. Detección y prevención de fraudes financieros. La detección temprana de fraudes financieros es un aspecto crucial para minimizar sus efectos y prevenir pérdidas significativas. Para lograr esto, es necesario implementar un enfoque proactivo que incluya la vigilancia constante de las operaciones financieras, auditorías regulares y el uso de tecnología especializada. La vigilancia constante implica mantener una atención activa y continua sobre las transacciones y operaciones financieras. Esto puede lograrse mediante el monitoreo en tiempo real de los sistemas y procesos financieros, así como la revisión periódica de informes financieros para detectar posibles anomalías o patrones inusuales. La capacitación adecuada del personal para reconocer señales de alerta y comportamientos sospechosos también es fundamental en esta etapa. Las auditorías regulares son un componente esencial para la detección y prevención de fraudes. Estas auditorías deben llevarse a cabo de manera sistemática y periódica, con un enfoque especial en áreas de alto riesgo. Durante las auditorías, se revisan minuciosamente los registros contables, las transacciones financieras y los procesos internos para identificar cualquier indicio de fraude o irregularidades. La tecnología especializada juega un papel vital en la detección temprana de fraudes. Herramientas avanzadas de análisis de datos, inteligencia artificial y software de detección de fraudes pueden ayudar a identificar patrones inusuales, comportamientos atípicos o transacciones sospechosas en grandes volúmenes de datos financieros. Estas tecnologías permiten una detección más rápida y precisa, facilitando así una respuesta oportuna ante posibles fraudes. Relevancia en procesos legales y penales. En el ámbito legal, las investigaciones forenses desempeñan un papel fundamental al servir como la base para acciones legales relacionadas con fraudes financieros. Las pruebas recolectadas y analizadas durante la investigación pueden tener un impacto directo en las sentencias judiciales y las restituciones financieras que se determinen en un caso.
La evidencia recopilada en una investigación forense proporciona sustento objetivo y verificable para respaldar las acusaciones de fraude. Esta evidencia puede incluir documentos financieros, registros de transacciones, comunicaciones electrónicas, testimonios de testigos y análisis forenses especializados. La integridad y autenticidad de esta evidencia son cruciales para su aceptación en un tribunal de justicia y su efectividad para demostrar la existencia y naturaleza del fraude. Las pruebas forenses pueden influir significativamente en las sentencias judiciales al establecer claramente la culpabilidad o inocencia de los acusados. Los jueces y jurados evalúan la evidencia presentada durante el juicio para tomar decisiones informadas sobre la culpabilidad y determinar la magnitud de las sanciones o penas a imponer. La calidad y credibilidad de las pruebas forenses pueden inclinar la balanza hacia un veredicto justo y preciso. Además, las pruebas forenses pueden ser fundamentales para determinar las restituciones financieras en casos de fraude. Estas restituciones buscan compensar a las partes afectadas por las acciones fraudulentas y pueden incluir la devolución de fondos malversados o daños y perjuicios causados. La precisión y la solidez de la evidencia forense desempeñan un papel vital en la determinación de la cantidad adecuada de restitución financiera. Es imperativo garantizar la integridad del proceso forense en todas las etapas de la investigación. Esto implica mantener registros detallados y precisos de la cadena de custodia de la evidencia, asegurando que se haya recopilado y manejado de acuerdo con los protocolos forenses establecidos. La integridad del proceso forense garantiza que las pruebas presentadas sean confiables y no estén sujetas a cuestionamientos legales, fortaleciendo así la validez y credibilidad del caso en el ámbito legal. Análisis detallado de pruebas. Una vez que se ha completado la etapa de recolección de pruebas, se inicia una fase crucial, el análisis detallado de la evidencia recopilada. Este análisis es esencial para descifrar a fondo la información obtenida y extraer insights que permitan entender la naturaleza y la ejecución del fraude en cuestión. El análisis minucioso implica un examen profundo de cada elemento de evidencia con la ayuda de métodos científicos y técnicos especializados. Se utilizan herramientas forenses avanzadas y se aplican metodologías específicas para garantizar la precisión y la fiabilidad de los resultados. Cada detalle de la evidencia es escudriñado para identificar patrones, anomalías, relaciones y conexiones que puedan revelar el modus operandi del fraude. Este análisis exhaustivo busca responder preguntas clave, como quién estuvo involucrado, cómo se perpetró el fraude, cuándo ocurrió y cuál fue el impacto. También se investiga si hubo colaboración interna o externa y se determinan las posibles vulnerabilidades en los sistemas o procesos que permitieron la comisión del fraude. Es crucial realizar una evaluación meticulosa de la coherencia y la integridad de la evidencia. Esto incluye verificar que la cadena de custodia se haya mantenido correctamente y que la información no haya sido manipulada o alterada de ninguna manera. La validez de la evidencia es esencial para garantizar su aceptación en un contexto legal y su utilidad para respaldar las conclusiones de la investigación. El análisis detallado de pruebas no solo implica un enfoque técnico, sino también la interpretación cuidadosa de los datos recopilados. Los expertos forenses deben tener en cuenta el contexto y las circunstancias que rodean la evidencia para obtener una comprensión completa de su significado y relevancia en relación con el caso de fraude. Informe final y presentación de resultados. Una vez concluido el análisis y las investigaciones, se procede a la elaboración del informe final, un componente esencial de la investigación forense. Este informe debe ser completo y detallado, documentando de manera clara y concisa todos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones derivadas de la investigación. El informe final es un documento que presenta un resumen estructurado de todo el proceso investigativo, desde la recolección de pruebas hasta el análisis minucioso. Debe incluir una introducción que describa el alcance y los objetivos de la investigación, así como una descripción detallada de la metodología utilizada y las técnicas forenses aplicadas.
Se presentan de manera sistemática los hallazgos obtenidos durante la investigación. Esto incluye la evidencia recopilada, los resultados del análisis y cualquier patrón, relación o anomalía identificada. Es fundamental proporcionar ejemplos y sustento para respaldar cada hallazgo presentado en el informe. Además, se presentan las conclusiones basadas en los hallazgos, donde se resume la evaluación de la evidencia y se establecen inferencias y juicios profesionales sobre la naturaleza y las implicaciones del fraude. Las conclusiones deben ser precisas, objetivas y respaldadas por la evidencia recopilada y analizada. En resumen, la auditoría forense se presenta como una herramienta poderosa y esencial en la lucha contra el fraude financiero. Su función es descubrir y analizar las huellas digitales y financieras que los delincuentes dejan detrás de sus actos. Mediante esta técnica de investigación especializada, se revelan verdades ocultas que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas. Mantenerse actualizado y bien informado sobre las últimas tendencias en auditoría forense y temas relacionados con el fraude es fundamental para navegar en un mundo financiero cada vez más complejo y dinámico. La detección y prevención eficaces no solo protegen tus intereses financieros, sino que también contribuyen a fortalecer la integridad de los mercados y la confianza en las instituciones. En Cacho y Asociados, nos esforzamos por brindarte conocimientos actualizados y herramientas prácticas para que puedas tomar decisiones informadas y proteger tus activos financieros. Nuestro compromiso es proporcionarte contenido valioso que te ayude a comprender a fondo los desafíos actuales en el ámbito financiero y cómo abordarlos de manera efectiva. No te pierdas la oportunidad de acceder a información privilegiada, consejos expertos y casos de estudio exclusivos. Suscríbete para recibir actualizaciones periódicas directamente en tu bandeja de entrada y amplía tus conocimientos en el mundo de la auditoría forense y la seguridad financiera. Recuerda, la prevención y la educación son las mejores herramientas para garantizar un entorno financiero seguro y protegido. Únete a nuestra comunidad en constante crecimiento y sé parte de esta importante misión. Suscríbete ahora a Cacho y Asociados y no te pierdas ninguna novedad. Hasta la próxima.